7 de la mañana con 34. Está con nosotros René Ramírez Benítez, abogado, académico. Bienvenido. Muy buenos días, Viri Gastón. Gracias por la invitación y qué gusto volver a saludar. Y antes que nada, me gustaría enviar un saludo a mis padres que desde otra entidad federativa nos están viendo. Bueno, más bien a ustedes los ven todas las mañanas. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Si quiere puede evitar vernos, no es. Puede escuchar nada más. Eso es cierto. Oye, sí acepto términos y condiciones, sí a todo, aceptar letra chiquita, sí, pero dame mis boletos. Normalmente hacemos eso. En las redes sociales, dice. En todos lados. Es muy clásico que, por ejemplo, de por sí, cuando vamos a contratar un servicio, nos den un formatito, ¿no? Nos hemos dado cuenta. Y ese formato es un contrato en realidad, se le denomina contrato de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Donde, pues, los términos en los cuales vamos a pactar ese contrato, pues son inamovibles, ¿no? Ya se han revisado, ya hemos acordado y tú previamente, pues, al momento de firmar, estás aceptando tal y como está. Que es como cuando sacas un celular, ¿no? Exactamente. Tu plan de un año firma siempre. Exactamente. Okay. Incluso, por ejemplo, cuando vamos a contratar un plan de telefonía, un plan de lo que les gusten, pues no nos ponemos a discutir los términos y las condiciones y el clausulado. Aunque los discutieras, pues no te lleves el celular y ya. Exactamente. Uno entiende que se sujeta, y esa palabra es importante, se sujeta a lo que ya establezca ese contrato de adhesión, ¿no? Sin embargo, muchos de los cuestionamientos era qué sucedía si ese contrato de adhesión no era físico, sino fuera de carácter, pues, electrónico, no digital. Y esto va a colación con lo que ha sucedido, por ejemplo, con el tema de compras y servicios de plataformas digitales, en los cuales te aparecen los famosos términos y condiciones de uso, en el cual tú lo único que tienes que hacer es aceptar, porque si no aceptas, ¿qué sucede? Pues no puedes acceder a esos servicios y a esa plataforma. Pues la Corte el día de ayer resuelve un asunto relacionado a esto, sobre pues cuál sería la posición jurídica si yo contrato un servicio a través de una plataforma digital, yo le di aceptar, pero encontramos cláusulas abusivas dentro de ese contrato de adhesión, ¿no? Y bien interesante el asunto para el chisme, para el contexto. Es una persona que contrata unos servicios para temas de bodas en una plataforma digital y al momento de aceptar los servicios se da cuenta que dentro de los términos y condiciones de uso de la plataforma te dice que ante cualquier circunstancia tú te sujetas a la competencia legal de España, ¿no? Bueno. Y entonces surge un conflicto con la empresa y le dicen, bueno, y esta persona demanda a esta empresa en tribunales mexicanos y obviamente la naturalidad del tribunal que conoce el asunto fue, pues, no de admitir ese proceso porque pues se advierte que se había sujetado, ¿no? O sea, tú firmaste que si había problema legal te peleabas en España. Exactamente, ¿no? Como esa sujeción en la cual las personas ante un conflicto, todo contrato tiene que ante algún conflicto, hacia qué entidad federativa, por ejemplo, se va a resolver la controversia, ¿no? Muchas veces, si tú contratas un servicio cuya central está en la Ciudad de México, pues te sujetas a que ante cualquier conflicto jurídico es hacia la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues obviamente la persona pues combate esta decisión y llega últimamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justamente el caso es de 2023 y justamente la pregunta era, cuando en una plataforma digital yo acepto de manera digital, porque no consta nuestra firma, no obra nuestra firma, ¿es suficiente en el hecho de que yo seleccione la opción de acepto para que tenga los mismos efectos jurídicos que debería tener un contrato de adhesión? Y segunda, ¿cuáles son los derechos que tiene el consumidor frente a ese tipo de plataformas en las cuales yo estoy aceptando un producto de carácter digital y yo estoy esperando recibir lo que contraté de carácter digital, ¿no? Y la Corte resuelve esas dos preguntas, primero señalando, a ver, no importa que sea una plataforma digital que esté donde sea, al momento de que tenga operaciones en México, se van a advertir que tienes los derechos como consumidor. Por ejemplo, el derecho a la información del producto que estás contratando, el derecho que tengas una reparación del daño en caso de que el producto
no Claro. funciona de la manera en que debía haber funcionado. El derecho a la garantía, por ejemplo, ¿no? El derecho en el cual los precios que se están plasmando ya contengan todas las contribuciones a pagar y el precio sea claro con relación al servicio o al producto. Entonces, toda esa serie de derechos que tenemos con consumidores ya nos aplica desde el momento que estamos contratando un servicio en plataformas digitales. Y dos, no importa que la plataforma, que la persona moral, que la empresa sea de origen de donde quieran. Al momento de tener servicio en México, son aplicables las normas mexicanas. Y se les pone corta, a ver, esto no es nuevo. Hubo un caso justamente en la Unión Europea donde, en una cuestión también relacionada a España, se van a un litigio contra Google, en el cual decían, bueno, esta agencia pública española de protección de datos personales dice, a ver, Google señalaba, no me aplica la legislación española, me aplica la estadounidense, porque ahí tengo mi filial, yo no tengo que tener las restricciones de la información privada. España demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve que Google tiene que acatar las reglas españolas al proveer su servicio en espacio digital español. Una pregunta, René. En el caso de esta persona, se mete en la bronca con esta página de bodas y acaba la corte dándole la razón. ¿Qué hace la empresa española? Más que nada acaba dándole la razón y diciéndole, a ver, si puedes, no sé, la corte aquí no resuelve si el problema. El problema. Lo único que resuelve es, ¿puedo yo demandar en un caso aquí en territorio mexicano, aunque la plataforma esté en Europa? Pero todo eso ocurre dentro de México. La plataforma que está en Europa le viene valiendo sorbete lo que digas desde acá, ¿no? Bueno, hay una serie de mecanismos jurídicos para notificarte en el extranjero, ¿no? Los famosos exhortos, ¿no? Que son tú, a través de una entidad pública ubicada en ese territorio extranjero, le mandas una comunicación como autoridad y le solicitas que le notifique en el domicilio donde se encuentre, ¿no? Pero de todos modos, el que a mí me estén demandando en Nairobi no significa que yo les vaya a hacer caso, ¿no? Como empresa. Sí, sin duda van a haber complejidades al momento de aplicar y hacer ejecutorio este tema. Okay. Sí, me parece que obviamente el tema más importante va a ser pues lograr que la persona a la que estoy demandando tenga la seriedad del asunto. Sin embargo, al menos tenemos claridad con algo de lo cual no teníamos, y ahora el comercio electrónico es un enorme porcentaje de los servicios que contratamos. Por ejemplo, y el claro ejemplo de esto, plataformas digitales. ¿Cuántas plataformas digitales contratamos por persona? Fácil, tienes una de películas, una de series, o sea, tienes diversas, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero reclamar algo con relación a eso? Algo que, por ejemplo, no se ha resuelto y sería muy interesante. Cuando tú compras un producto o vas a contratar un servicio, sí, la Ley Federal de Protección al Consumidor lo que limita son los precios excesivos o los aumentos de precios excesivos. Las plataformas digitales cada año actualizan sus precios. Sí. Estas plataformas digitales también deberían tener control de sus incrementos de precio en los términos que dice la Ley Federal de Consumidor. Porque entonces no necesariamente va a ser negocio para ellos. Sin duda el tema de la regulación de servicios a través de plataformas digitales es todo un tema. Sin embargo, me parece importante... ¿Es legal el control de precios? Como tal, no te controla el precio, sino te dice que no puede haber un incremento abusivo o excesivo. Entenderá lo que entenderá. Lo que sea que eso signifique. Claro, o sea, por ejemplo, ¿quién va a determinar que es excesivo un incremento, claro, y que no atiende, por ejemplo, a una cuestión inflacionaria, ¿no? Exacto. Entonces, o incluso a que y muchas veces se puede justificar a que yo utilizo un método distinto al que utilizaba y eso incrementó mis precios del producto, okay, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas esas circunstancias, creo que lo importante es determinar que ahora las personas que contraten bienes o servicios o productos en plataformas digitales, al menos sí pueden garantizarse ante un conflicto bajo la legislación mexicana. Ojo, eso yo creo que también tenemos que ponerle un paréntesis a las personas que se dediquen mexicanas al comercio electrónico. Uh-huh. Creo que sí, tener en cuenta que este precedente va muy dirigido a ellos también, uh-huh, en el cual si tú eres un mexicano, claro, que ofrece productos y servicios en territorio mexicano, le aplican los mismos derechos al consumidor, tanto de manera presencial o física como digital. Es que la globalización complica todo, ¿no? Sí, legalmente hablando. Estoy pensando, por ejemplo, en los boletos de conciertos que tanto problema han dado. O
O sea, si tú estás con la boletera y de repente se cancela el concierto y tú aceptaste que pues no hay devolución, sino hasta la reprogramación del concierto, pero tú viajaste por ese concierto, entonces ¿quién me devuelve mis boletos de avión por la cancelación? O sea, se vuelve como muy complejo, ¿no? Que de hecho incluso recordemos que ese asunto también está llegando a la Corte, ¿no? Respecto a la indemnización de los boletos y sobre todo la regulación de sobreprecios en materia de boletaje. La empresa más conocida en este tema está involucrada en ese asunto, ¿no? Recordemos que fue una demanda incluso colectiva. Sí, la de Ticketmaster. Exactamente, ¿no? Bueno, yo evitando a toda costa decir el nombre, lo dijo Viri. Ticketmaster, si no estás viendo, yo no dije nada. No, hombre, pero dimos, no es hablar mal de Ticketmaster, todos hemos utilizado esa plataforma, pero se dio en este programa la noticia de la demanda colectiva. Claro. Incluso el tema de la monopolización de los servicios, que es un tema importante. Hay plataformas digitales que están acaparando la mayor parte del servicio de esa entidad económica, y nadie está regulando los monopolios digitales, por ejemplo. Exacto, y digo, me viene a la cabeza un distribuidor como Amazon, por ejemplo, ¿no? Que tiene ya hasta el súper, puedes hacer absolutamente todo con ellos y se encargan de, precisamente por su tamaño, de ofrecerte mejores precios, lo cual se convierte en un círculo para uno virtuoso en términos de ahorro, pero para otros vicioso, ¿no? Sí, sin duda complica más lo que ya es complejo, que es el tema de derechos del consumidor, ¿no? Que ha sido todo un problema en estos últimos años. Por ejemplo, la claridad en términos, si relacionamos con términos de salud, la claridad del etiquetado, ¿no? O la veracidad de la información. Creo que Profeco está haciendo un buen trabajo últimamente en señalar la calidad, de que cumpla la calidad del producto, de lo que está ofreciendo. Me parece eso muy bueno. Sobre todo el tema importante como consumidor, tener la información. Sin embargo, si de por sí ya con un producto, un servicio físico que estás teniendo en primer contacto ya es complejo, en términos digitales le incrementa la complejidad digital, y yo creo que eso es muy interesante porque al final de cuentas creo que todos los negocios están transitando a un modelo de negocios de carácter digital. Sí. Y todos estos negocios tienen que tener términos y condiciones. Todos, y eso incluso lo señala la Corte. Desde el momento en que estás contratando un servicio. Vamos a suponer, yo me voy a poner a vender en vasos de café en línea, ¿no? Entonces se los mando. Pero en ningún lado tengo términos y condiciones. Y ahí te dice la Corte que no. Aplica las mismas Pues derechos. estaría yo incumpliendo la ley. Exactamente. Derechos y obligaciones. Y en caso ya pudiera accionarse una de las múltiples acciones que existen de queja ante la Profeco por no tener un contrato de adición visible. Y siendo local te aplica. Sí, exactamente. Mexicana, pues. Sí, claro. Entonces, por eso yo creo que es importante tener en cuenta que este es un precedente muy, muy interesante con relación al consumidor. Y por lo que decías, ¿no? Cada vez todos los negocios están yendo al lado digital, así que tenga cuidado y verifique con sus abogados lo que necesita tener, ¿no? Exactamente. Como características al momento de venta. Así es. René, como siempre, muchas gracias. Al contrario, ustedes por la invitación. ¿Cómo te seguimos? Redes sociales como René Ramírez Benítez, con muchísimo gusto hoy podemos platicar temas jurídicos interesantes. Muy bien.